Les saludamos la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemil de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Y qué mejor empezar este devocional, como todos los días lo tenemos, de 7 a 7:30, empezar este devocional con ese alimento tan especial que nos tiene nuestro Padre Celestial, y es con su palabra. Ese es el mejor alimento. Y dice su palabra en el Salmo 103, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Qué mejor empezar este día orando su palabra, como lo hacía el salmista David, donde él agradecía, donde todo su ser, iniciando el día, todo su ser bendice al Señor. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en esta mañana, complacidos de bendecir al Señor. Todo nuestro ser, toda nuestra alma, y que no olvidemos ninguna de las bendiciones que hemos recibido hasta el momento, que nos recuerda, que nos perdona, Dios nos perdona, el que sana todas nuestras dolencias, todo lo que estamos viviendo en este tiempo, esa pandemia. Él nos está diciendo que sana nuestras dolencias, que nos rescata del pecado, ¿sí? Que nos sacia nuestra boca y que nos rejuvenece como el águila. Qué hermoso escuchar esa palabra, cómo nos reconforta. Y también termina diciendo que Él es el que hace justicia por nosotros. Entonces, qué seguridad que nos está dando nuestro Padre Celestial en este día. Abrazamos este día y le damos muchas gracias al Señor por esta palabra tan hermosa, por esta seguridad, por su fidelidad. Y qué hermoso decirle: Señor, te alabo por todo esto, te bendigo, todo mi ser te bendice. Qué hermoso. Y bueno, vamos a orar. Vamos a orar dándole gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Precioso Señor, en esta mañana, Señor, estamos agradecidos. Pero principalmente, Señor, estamos alabando y exaltando tu santo nombre, Señor. Porque tú eres el dueño de nuestra vida. Tú eres el dueño, Señor, de todo nuestro existir, Señor. Tú eres el que guía nuestros pasos. Y te damos muchas gracias, Señor, por estar con nosotros, de cuántas cosas, Señor, nos has librado. Agradecemos, Señor, que hemos hecho peticiones por nuestros familiares, por mi hijo, por las personas que han estado enfermas, el Héctor Alexis, por todas las personas, Señor, que han pedido, han solicitado, Señor, y hemos visto, Señor, hemos visto tu respuesta, Papá Dios. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que en ti, Señor, encontramos, Señor, la respuesta, porque en ti encontramos paz, Señor. Gracias porque nos has librado. De cuántas cosas, Señor, nos has librado hasta hoy, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti, Señor, ¿qué sería de nosotros? Pero en esta mañana nos gozamos, Señor, y te damos gracias por permitirnos llegar, Señor, a los hogares, a la familia de Aposento Alto, a aquel que se está conectando, Señor. En este momento, Señor, yo te pido que seas tú, Señor, tocando su corazón, abriendo su mente, Señor,
para la reflexión, Señor, que tú nos traes en esta mañana, Señor. Prepara nuestra vida, prepara todo nuestro ser, Señor. Estamos dispuestos, Señor, para recibir, Señor, ese alimento que es el que nos nutre, Señor. Tu bendita palabra, Señor. Toma, Señor, mi vida, Señor, toma mi mente, toma mi boca, Señor, todo mi ser, Señor, para que seas tú, Señor, usándome como ese vaso, Señor, útil, que necesita ser llenado, al igual que mis hermanos que están en este momento conectados y se van a conectar. Y, Señor, empezamos este día, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, familia, los saludo para los que no había saludado, que se están conectando. Saludo a los amigos que se conectan. Y hoy el Señor trae una reflexión, como siempre, una reflexión que nos toca, que nos hace reflexionar, nos hace, nos reargulle nuestro corazón. Y el Señor, como siempre, colocando esas experiencias de nosotros aquí en la tierra y llevándolas a aplicarlas en nuestra parte espiritual. Y el Señor hoy colocó en este devocional un tema que lo llamé hambre espiritual. Y fíjese que todos nosotros, nuestro cuerpo, tiene necesidades, y esas necesidades las tenemos todos. Aquí no podemos decir, no, yo esa necesidad no la tengo. Entonces, dentro de todas las necesidades que nuestro cuerpo nos pide, está la necesidad de comer, de alimentar nuestro cuerpo. ¿Cómo lo alimentamos? Nutrientes con nuestra comida, desayuno, almuerzo, comida, 11, medias, 9. Todo eso el cuerpo nos lo exige, nos lo pide, porque si no vamos a sentir hambre, Y cuando sentimos hambre, a ver, acordémonos cómo se pone nuestro estómago. Primero tenemos que desayunar, porque después de una noche de ayuno, por eso se llama desayuno, después del ayuno de toda una noche, necesita nuestro cuerpo recibir ese alimento para empezar el día con fuerzas. Y resulta que cuando se llega la hora del almuerzo también son horas específicas que nuestro cuerpo empieza a pedir, a necesitar de ese alimento físico, y tenemos que suplirlo. ¿Cómo lo suplimos? Con comida. O cuando tenemos ese deseo de comer algo, un plato especial, una cazuela, un helado, sentimos ese deseo como ay, que ya quiero comerlo, ya quiero. Hoy el Señor nos va a hacer esa comparación, nos hace esa comparación. Y a veces nuestro cuerpo está enfermo porque decimos, no tengo hambre, no tengo como deseos, estoy inapetente. Y si sigue presentándose esto, ¿qué va a pasar? Que nos toca ir al médico y decirle, doctor, no estoy comiendo y me siento débil y necesito que vea a ver qué hace el médico. Resulta que mira y dice, bueno, hay que mirar, si hay que hacer colocarle un purgante, hacer una desintoxicación en su cuerpo, lo vamos a hacer para que usted pueda asimilar nuevamente su alimento y no se vaya a desnutrir. Entonces, mire lo esencial que es el alimento y cómo controlar. Entonces, esto lo llevamos a la parte espiritual. Nosotros en la parte espiritual tenemos que estar sintiendo, y hoy le vamos a pedir y vamos a darnos cuenta por qué necesitamos que nuestra alma sea nutrida, que sea alimentada, porque si no va a pasar en lo físico que no vamos a sentir
nos vamos a desnutrir, nos vamos a desgastar y tenemos que ponerle un remedio. Pero hoy vamos a decirle al Señor que queremos tener hambre. ¿Pero hambre de qué? Hambre de la palabra. La palabra es la que nos alimenta nuestra parte espiritual, nuestra alma. Y vamos a ir a la palabra donde dice, en Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Mire lo que dice la palabra. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. Ahí termina el versículo 3. Cuando hacemos la comparación de que el doctor en nuestra parte física nos dice, bueno, hay que desintoxicar, aquí en la parte espiritual el Señor nos está diciendo para desintoxicar nuestra alma, que quizás está llena, como nuestro cuerpo físico, quizás de parásitos, aquí está llena de todo esto que nos ha nombrado el apóstol Pedro. Desechando pues todo, entonces aquí nos empieza a hacer una desintoxicación espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y toda detracción. ¿Para qué? Para poder recibir ese alimento que nos nutre y nos va a hacer crecer espiritualmente. Hay también una relación entre, aquí en el mismo libro de Primera de Pedro, hay una relación que está anterior a la que leímos y vamos a leerla. Está en Primera de Pedro 1, 22 al 25. Estuvimos leyendo Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Esta dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad es la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. En el versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El 24 dice, toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. El 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pedro nos habla aquí, el apóstol Pedro nos habla acerca de nuestro nuevo nacimiento a través de la palabra de Dios. Y como, ¿qué hace la palabra? Nos purifica para amar a los hermanos y ahora nos llama a desechar todos esos pecados que aún conservamos, como lo leímos anteriormente, malicia, engaño, hipocresía, envidia y toda difamación. Todos estos versículos tienen que ver con la forma en que nos relacionamos con los demás. Ninguno de nosotros pasaríamos un examen en nuestras vidas a la luz de estos pecados, porque de una o de otra manera nosotros hemos cometido y seguimos cometiendo esos pecados. Ninguno puede decir, yo soy inocente de esos pecados. No. Tenemos que reconocer que son pecados con los que luchamos diariamente. Y los pecados que algunos no han podido
o no hemos podido despojarnos. Entonces, ¿cuál es la primera exhortación? Desechar toda malicia. Cuando nosotros nacimos de nuevo, hay una esperanza de vida por nuestro Salvador. Ya hay esa esperanza por Él. Entonces, obedecemos a la verdad, empezamos a obedecer a la verdad, a la palabra, al Evangelio. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a desechar. Voy a desechar la malicia. Se destruye todo deseo de hacerle daño a las personas. Se hace a un lado todo tipo de engaño cuando se está acostumbrado a engañar. Entonces, eso empezamos a hacerlo a un lado cuando nacemos de nuevo. Y toda hipocresía se deshace. La envidia la envidia produce tristeza. Tristeza cuando las otras personas prosperan. Eso produce la envidia, produce tristeza de ver que otras personas prosperan, y produce también enojo. ¿Se dan cuenta todo lo que produce esa malicia? Cuando las cosas que deseamos no salen, no suceden. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en este momento el Señor? Para limpiarnos, para hacer esa desintoxicación espiritual, sería quitémonos de toda acusación que dañe la reputación de mi hermano o de otra persona. Despojémonos, quitémonos de eso. En otras palabras, aquí nos está diciendo, este versículo nos está exhortando a que nos quitemos esa ropa de maldad que aún persiste y vaciémosla a la basura, así como hacemos aseo, así como nos quitamos de nuestro cuerpo todos esos parásitos, todo eso que nos está haciendo daño, así está, lo podemos comparar. Vaciemos todo eso, echémoslo a la basura. ¿Para qué? Para poder tomar ese alimento saludable que es la palabra de Dios. Anhelemos ese alimento que es saludable. También desear intensamente que tengamos en nuestro corazón, como cuando deseamos, a ver qué le digo, algo con lo que estaba diciéndoles, un helado. Ay, que quiero comerme ese helado y lo ansío y deseo ese deseo intenso de comérmelo. Así tenemos que hacer con el alimento que es la palabra, desearlo, como dice, como leímos al comienzo en Primera de Pedro, de 2 al 3, dice que todos estos pecados que no nos permiten, todos estos pecados no nos permiten amar realmente a plenitud, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y no podemos tener esa sinceridad de corazón. Entonces, ¿qué hace eso? Que no nos deje crecer espiritualmente cuando todavía anidamos en nuestro corazón. Y nos estamos perdiendo, como dice el final del versículo 3 del que leímos primero. No podemos probar la bondad del Señor. Nos estamos perdiendo de eso tan especial que Dios tiene para nosotros, la bondad de Él, que la tiene para ti y para mí, cuando nos alimentamos de la palabra que nos hace crecer. ¿Cuál debe ser mi actitud ante la palabra? Todos hemos visto y escuchado a un bebé llorar por hambre. Yo no sé, yo creo que todos hemos escuchado un bebé recién nacido llorando porque ya se le llegó la hora. Ellos tienen un relojito y pasa la hora o las 2 horas, bueno, el tiempo que su mamita lo esté amamantando o le esté dando su tetero, y el bebé no puede hablar.
pero suelta un llanto, que el llanto de los bebés lo desesperan. Uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y corro, y el tetero, venga, venga. Y ese llanto no pasa, y entre más es como más fuerte, como desesperado. Es un llanto de desesperación. Y mire cómo se compara. Así debe ser esa desesperación de nosotros por la palabra. Podemos estar pensando que eso que nos dice aquí el apóstol, que tenemos que tomar, que somos como esos recién nacidos, pero no recién nacidos en la fe. Aquí lo que se refiere el apóstol Pedro es que se dice que seamos como niños recién nacidos, y hace una comparación para que entendamos cuál es la actitud con la que tenemos que venir delante de la palabra de Dios, con desesperación, que sintamos ese deseo, porque si yo voy a estar tomando ese alimento, está nutriendo mi alma, estoy creciendo, estoy haciéndome amiga, teniendo esa intimidad que me lleva a la palabra, a tener esa intimidad y a conocer más de mi Padre Celestial. Y nosotros no podemos seguir haciendo como venimos haciendo. Yo no creo que alguien dice el domingo, yo me voy a alimentar, hoy voy a desayunar, a almorzar y a comer muy bien, porque empiezo esta semana, pero voy a comer muy bien, y el otro domingo vuelvo a comer, pero durante la semana no vuelvo a comer. Y así nos está pasando nosotros. Físicamente una persona se moriría de hambre, porque no tiene un alimento, ni agua, ni comida, nada. No puede hacer eso con su cuerpo, porque seguramente que moriría. Así nos pasa, amados. Así nos pasa que estamos recibiendo el alimento el domingo, el alimento espiritual, el que nos nutre, el que nos hace crecer, el que nos mantiene firmes. Y estamos volviéndolo a recibir el domingo cuando vamos a la predicación. Entonces, preguntémonos. Aquí vendría una palabra, una pregunta, unas preguntas muy interesantes y muy importantes. Nos preguntémonos, ¿anhelamos con cada fibra de nuestro ser el alimento que nuestra alma necesita? Nos queda esa pregunta para confrontarnos. ¿Realmente yo estoy anhelando, o me da igual? ¿O me estoy desnutriendo y desnutriendo espiritualmente hasta que me muero? Espiritualmente me muero. Otra pregunta que podríamos hacer: ¿tenemos hambre espiritual? Porque eso es lo que debemos anhelar, tener hambre espiritual. A veces nos frustramos porque no logramos ser perseverantes en la disciplina de la lectura y estudio de la Biblia, y lo atribuimos a que no tenemos un esquema, que no tenemos una estrategia para leer la palabra, que no tenemos un buen plan. Y lo que realmente está sucediendo en nuestra vida es que no tenemos hambre. No tenemos hambre de ese alimento que es la palabra. Y es probable que la razón por la que no sentimos esa hambre, que desespera, como el hambre de un bebé que desespera ese llanto porque tiene hambre, entonces es porque estamos llenos de otras cosas que no nos están nutriendo. Estamos nutriéndonos de comida chatarra. ¿Y cuál sería esa comida chatarra? Espiritual. Estamos alimentándonos de las circunstancias que estamos viviendo, que la pandemia,
que yo qué voy a hacer, que me voy a contaminar, que si no me voy a contaminar, que por eso mejor no voy a la iglesia, pero sí voy a un centro comercial, y estamos en eso. Nos estamos nutriendo de la televisión, de las noticias, de todo eso que nos llena la cabeza y no nos deja ni pensar, que nos pone agobiados. Nos estamos nutriendo de las películas, nos estamos nutriendo de todas esas redes sociales, de todo lo que hablan, de todo lo que dicen. Ese es nuestro alimento diario, amados. Hoy nos confronta el Señor. Y es bueno que nos confronte, porque nos podemos examinar. Entonces, hay una frase muy frecuente que dice así. Alguno diría, ay, es que no tengo disciplina para leer la Biblia. No tengo disciplina. Y nosotros le preguntaríamos, ¿comes 3 veces al día por disciplina o por hambre? Por hambre, ¿verdad? No por disciplina. Y la respuesta que nos darían, sí, no, porque tengo hambre. ¿Y qué concluiríamos? Pues quizás no es disciplina la que le falte a nuestro ser, a nuestra alma espiritual. Nos falta tener hambre de su palabra. Eso es lo que nos está pasando. Mis amados, necesitamos tener hambre de la palabra, que nos quede replicando. Necesitamos, digámosle al Señor, necesitamos tener hambre de tu palabra. Hay un efecto que hace la palabra, y vamos a mirar. Así como la leche que tomamos cuando éramos bebés, nos alimentaban, así como la comida que comenzamos a ingerir cuando nos ayudó, eso que nos hizo, ayudarnos a crecer y a que nos desarrollemos y que crezcamos. Asimismo, la leche pura de la palabra de Dios nos ayuda a crecer y a madurar. Exponernos a la palabra de Dios, ¿qué produce? Mire lo que produce cuando estamos tomando ese alimento diario y a cada momento. Cambia nuestra forma de pensar, la manera de vernos a nosotros mismos, que a veces nos vemos que somos lo peor, que no valemos nada. Cambia, la palabra nos cambia cómo nos tenemos que ver diferentes. Pero lo más hermoso es que nos cambia la manera de ver a Dios. Y nos da el privilegio de, como termina el versículo 3 de Pedro, primera de Pedro, dice, gustar la bondad de Dios. Eso. Entonces, el alimento de su palabra tiene un delicioso sabor, que esa palabra, así como nos gusta un postre y lo saboreamos y lo degustamos y quisiera que no se acabe, así tenemos que degustar la palabra, que despierte nuestros sentidos a la realidad de que Dios es inmensamente bueno, amoroso y misericordioso, que nos despierte esos sentidos. Ese sabor exclusivo de la palabra de Dios solo podemos degustarlo quienes hacemos que la palabra sea nuestro único alimento. Y esta es la clave también para que nosotros nos desechemos el pecado. Esa es la clave. ¿Qué resultado tenemos de saborear esa palabra? Sabemos que un ser vivo, sabemos que nace, crece, se reproduce y muere. Pero en nuestro caso espiritual no es lo mismo, porque cuando nacemos de nuevo, no nacemos de simiente que muere, sino de la palabra de Dios, dice su palabra, que permanece para siempre a través de la palabra de Dios que nos sostiene. Con ella crecemos y con ella viviremos
eternamente. Amén y amén. Esa es la reflexión que el Señor hoy nos trae. Y, hermanos, pidámosle al Señor, dígale como el bebé desesperado con ese llanto que desespera: Señor, necesito desesperadamente tener hambre de tu palabra. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias por hacernos reflexionar sobre tener hambre de ese único alimento que nos sacia, que es tu palabra. Muéstranos en qué áreas necesitamos arrepentirnos, cómo es la malicia, cómo es el engaño, la hipocresía, la envidia, la difamación, juzgar a los demás y todo pecado que nos esté alejando de tu presencia y nos esté quitando esa hambre de tu palabra. Señor, que me convierta en un hambriento todos los días de ese alimento que sacia mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Perdóname si hasta ahora me estaba alimentando de las redes sociales, de las noticias, de las conversaciones vanas, del entretenimiento, de los programas de la televisión, de películas, que me han hecho perder el hambre por ti, por tu palabra. Y deseamos degustar de tu bondad, como lo dice tu palabra. Gracias, Señor, por esta reflexión, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia, bendiciones de lo alto. Que tengan un día muy especial y que estén hambrientos. Que estemos todos hambrientos de la palabra. Y los invitamos a que se sigan conectando. Porque cómo nos fortalece las reflexiones de estos devocionales. Amada familia, les bendecimos junto con mi esposo y nos quedamos en la presencia del Señor, ansiando el alimento, con mucha hambre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Chao, chao.